Solo estamos en el módulo 1 hoy. El objetivo de hoy es comprender los conceptos generales, revisarlos, discutirlos y avanzar un poco. Siéntanse libres de hacer alguna pregunta. Voy a tratar de ser un poco concreta, pero lo que preparé hoy es un poco más conceptual y de definiciones. Entonces, primero, pues la pregunta es, ¿qué piensan ustedes si esos desastres, cierto? ¿El mundo está experimentando más desastres o simplemente nosotros los estamos registrando mejor? Esto es una pregunta y esta es una discusión que se da cada vez que uno va a este tipo de talleres, a este tipo de conferencias y dice, no, claro, ¿qué pasa? Nosotros en Estados Unidos ahorita la tendencia es hacer una negación del cambio climático, ¿cierto? Ahorita estamos como una reversa aquí extraña con este tema político, pero nosotros tenemos siempre en la discusión el si está cambiando, ¿cierto? Si estamos teniendo más desastres o solamente es que estamos registrando lo mejor. Y resulta que la respuesta, ¿cierto?, está inclinada en más bien ser integral. Sí, están ocurriendo, ¿cierto?, pero la razón del por qué están ocurriendo no está ligado solamente a echarle la culpa al cambio climático y a las amenazas de origen natural, sino por el contrario, al incremento en el nivel de exposición y de vulnerabilidad en el que estamos viviendo, ¿cierto? Pero también está el avance tecnológico, las innovaciones, el monitoreo, en el cual si estamos reportando mal. Ustedes pueden llegar a la base de datos de la ONGRD, que seguro Tatiana ahora nos va a comentar, y ustedes pueden, esos son de acceso abierto, un poquito desorganizados, tenemos que trabajar un poquito más desde la ONGRD de estandarización y organización de datos, pero uno puede descargar y está, creo que desde los 90 está la base de datos allí y uno puede hasta solicitar y está mucho más atrás y hay diferentes bases de datos que ustedes pueden descargar y empiezan a analizar, ¿cierto? Y empiezan a mirar, claro, ahora desde los 2000 para acá uno puede ver cómo se ha mejorado el registro, que empiezan a reportar y entonces puede haber muchos más. Entonces el registro y el monitoreo sí genera un ruido en el sentido de si están aumentando los desastres o no. Pues sí están aumentando, la complejidad se está exacerbando y los niveles de exposición y vulnerabilidad están. Entonces, ¿cómo he organizado aquí la lección, pues la presentación de hoy, prácticamente la clase de hoy? Que es, primero, pues vamos a hablar sobre el lenguaje técnico de riesgo. Para poder avanzar, tenemos que estar claros en qué es la amenaza, qué es el riesgo, qué es la vulnerabilidad, qué es la exposición. Conmigo van a tener ese tema general, con Tatiana nos va a hablar un poco más desde la parte institucional, desde la UNGRD, con el profe Andrés Osorio vamos a hablar un poco más socioecológico, ¿cierto? En esa integración vamos a ver cómo las gobernanzas y comunidades gestionan, vamos a mirar un poco el tema de los enfoques y un poco de las escuelas de pensamiento y con eso yo voy a cerrar un poco. Hacemos un ejercicio chiquitico y le doy paso al profesor Andrés Osorio. Bueno, esta es la fórmula que nosotros prácticamente manejamos cuando nosotros hablamos de gestión de riesgo de desastres, o si hablamos del manejo de emergencias, o si hablamos de la reducción de desastres, o si hablamos de reducción de riesgo de desastres, o hablamos de la gestión integral de desastres. Ustedes se van a encontrar con diferentes formas de denominarlo, de llamarlo, dependiendo del país en el que están y dependiendo de los autores que ustedes están leyendo, ¿cierto? Entonces nosotros en Colombia manejamos gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos que viene la cooperación alemana, por ejemplo, la cooperación alemana maneja gestión del riesgo de desastres y maneja y apoya desde la cooperación internacional todo el tema de países en desarrollo. Pero Europa en general y el marco de Sendai con Naciones Unidas, la UNDRR, ¿cierto? Ellos manejan reducción del riesgo de desastres, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que hay unas diferencias, pero también hay otros autores que empiezan a hablar de gestión integral de desastres y vemos que hay un fuerte movimiento y una fuerte, y ya voy a expandir un poquito más de qué se tratan las diferencias de cada uno, pero hay un fuerte movimiento y bueno, viene desde los 60 en Estados Unidos hablando del manejo de emergencias, que es el Emergency Management, ¿cierto? Que nosotros vemos que hay mucha influencia, ellos ya tienen pregrados, cursos, todas las instituciones, pero en el manejo de las emergencias, ¿cierto? Ahí tenemos una escuela bastante fuerte. Pero estos son los conceptos y cada uno de ellos en realidad lo maneja, ¿cierto? Entonces nosotros para la gestión de riesgo tenemos que tener claro qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad, qué es la exposición y cómo se pueden reducir, ¿cierto? Y
Entonces aquí tenemos, estas son definiciones tomadas de la ley 1523, que es prácticamente nuestro enfoque latinoamericano, y Colombia es uno de los líderes en gestión de riesgos en Latinoamérica. Tenemos acá la amenaza, ¿cierto? El peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido, puede causar daño. La amenaza es ese potencial, ¿cierto? Que algún fenómeno, pero y esto es importante porque lo que nosotros vemos es que cuando las personas hablan de amenaza, cuando hablan de desastres, tienden a confundir el fenómeno con el desastre, tienden a confundir el fenómeno con la amenaza, ¿sí? Y eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque la forma en que uno concibe, conceptualiza, hace la definición y trabaja, marca las acciones posteriores y cómo uno toma decisiones frente al tema, ¿sí? Entonces, la amenaza es ese potencial, la posibilidad de que un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que puede ser de origen natural, un fenómeno que puede ser de origen social, tecnológico, o en la mezcla de socio-natural o antropogénico, pueda generar daño, ¿cierto? Eso es una condición importante. En Colombia, ¿cierto? Nosotros tenemos que es de manera accidental, y esto es algo importante y hay que recordarlo porque nosotros en Colombia no incluimos las acciones de terrorismo dentro de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque es algo que se hace de manera deliberada. Entonces ahí hay una diferencia importante. En otros países sí lo incluyen. ¿Por qué lo incluyen? Porque tiene a todos los organismos de socorro y todo el tema de la emergencia, toda la estructura se utiliza, ya sea por una acción terrorista o por un fenómeno de origen natural. Vamos a utilizar, siempre los bomberos van a estar allí, ¿cierto? Siempre la policía va a estar allí, siempre la Civil Defense también va a estar allí, y todos van a estar aquí. Entonces hay una estructura que funciona, ya sea de diferente, pues no dependiendo del origen del fenómeno amenazante. Tenemos la exposición, que es la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales que están localizados en esa área de influencia de la amenaza, ¿cierto? Están expuestos. Entonces, por ejemplo, del proyecto de gestión de riesgos estamos trabajando en la exposición de marea por marea de tormenta. Entonces, nosotros para mirar la exposición tenemos que analizar la amenaza, mirar la mancha de influencia, ¿cierto? ¿Dónde podría hacer ese daño, esa amenaza, ese potencial de daño? Y esas personas, la infraestructura, incluyendo ecosistemas, infraestructura crítica, edificios, casas, ¿cierto? Carreteras, todos esos elementos los pueden estructurar por tipos de elementos, es decir, estos son los que podrían ser afectados. Y está la vulnerabilidad, y ustedes pueden ver esta fórmula que algunas veces la vulnerabilidad, dentro de la vulnerabilidad incluimos la exposición, o algunas veces la ponen al ladito para poderla analizar. Entonces la vulnerabilidad ya es cuando nosotros hacemos un zoom a las personas, pues es multidimensional. Entonces podemos hacer el zoom hacia lo físico, el zoom hacia lo social, el zoom hacia lo ecológico, hacia lo institucional, y ahí vamos analizando para poder entender cómo se está configurando esa vulnerabilidad, las personas que están en situación de vulnerabilidad, y cómo puedo yo empezar a actuar para disminuir la probable o la potencial o la posibilidad que ellas puedan ser afectadas, ¿cierto? Y aquí está la fórmula, pero este riesgo se divide y cómo nosotros podemos disminuir ese riesgo. Capacidades, acciones, planeación, planificación, ¿cierto? Gestión de riesgo, hay diferentes enfoques, son acciones, intervenciones totalmente dirigidas a disminuir amenaza, vulnerabilidad y exposición. Entonces, vamos a hacer un poquito como un sub sobre cada uno porque este es el primer módulo. Igual ustedes van a estar viendo mañana, pasado, estos conceptos se van a ir hablando y los van a ver cómo los conferencistas los van a ir utilizando en cada conferencia que realizan, ¿cierto? Pero para nosotros es importante, y aquí las personas que estamos, empezar con un lenguaje estándar y que nos podamos mover al menos entendiendo la diferencia de cada uno de ellos, ¿cierto? Una amenaza es un proceso, un fenómeno o actividad que puede causar pérdidas de vida, lesiones u otros impactos. Los tipos de amenazas están naturales, antropogénicas y socionaturales, ¿sí? Y hay un documento muy importante que es el de que saca Naciones Unidas con el International Science Council, que genera y es un movimiento que está dando para estandarizar, ¿cierto? Los diferentes tipos
y clústeres entre las amenazas. Hay otro punto importante, es que para poder trabajar en la amenaza, ahora el movimiento es entender las cascadas, las relaciones entre las mismas amenazas, el enfoque multiamenaza, ¿cierto? Cómo están conectadas una amenaza con la otra, pero también cómo una amenaza puede desencadenar otras amenazas, ¿sí? Si quieres continuar. Entonces aquí está, esta es una página, ustedes van a tener estos recursos de acceso libre, lo acaban de actualizar, ¿cierto? Este es un Hazard Information Profiles, es el HIPS. Entonces hay un grupo de profesionales, la idea es que podamos estandarizar, ese es como el objetivo, el gran objetivo, y es que tenemos, pero esto tiene pues algo de doble vía, la idea es que se pueda estandarizar y que todos tengamos las mismas definiciones, o al menos acercarnos al mismo lenguaje, para poder hacer comparativos entre países. Pero también hay un tema internacional, y ese tema de este movimiento como homogenizantes, ¿cierto? Para poder entender, y es que algunas veces dejamos los diferentes lenguajes y las diferencias en cómo la gente desde lo local entiende las amenazas y lo que está ocurriendo en el territorio. Entonces, esto se lo recomiendo porque algunas veces uno necesita entender, y creo que esto también lo está usando la ONGRD, ¿cierto? Cómo entender qué es un huracán, ¿cierto? ¿Qué es esta definición? ¿Qué es lo que genera? ¿Cuáles son los Early Warning Systems, los sistemas de alerta temprana, los monitoreos, las instituciones? Acá hay como unos perfiles que lo pueden ayudar a uno y guiar para poder hacer esa clasificación. Por ejemplo, si nosotros queremos generar una base de datos, generamos la base de datos de todas las emergencias de San Andrés y Providencia. Entonces decimos, bueno, pero ¿cuáles son las emergencias que hemos tenido? Después de tener toda esa base de datos, de pronto desde los bomberos, desde Coralina, desde la gobernación, ahora decimos, bueno, pero ahora tenemos que organizarlas, clasificarlas, definirlas. Para eso, entonces yo me cojo este documento, digo, con la ONGRD y empiezo a organizar mi base de datos en Excel para poder estandarizar las amenazas y las emergencias que ocurrieron acá en San Andrés, las que pasan en Santa Catarina, las que pasan en Providencia, ¿cierto? Y entonces organizo mi base de datos para el archipiélago, pero con un estándar de clasificación que me va a responder a un nivel internacional y también nacional, que me va a permitir avanzar en una comparación, sin olvidar nuestras propias definiciones y nuestro propio lenguaje. Ellos han definido en esta actualización 302 amenazas, y ahorita que ustedes pueden incluir, están las tecnológicas, están las sociales, están las meteorológicas y las hidrológicas, están las extraterritoriales, las extraterrestres. Esas son, miren que el año pasado fue una de las importantes porque nosotros estamos en la ruta de un meteorito que, no sé si le puedo decir meteorito, no soy experta en extraterrestres, ¿cierto? Pero sí nos toca empezar a leer y a documentarnos porque va a llegar el momento que ya estamos en el conito, pues en la trayectoria, que decían, bueno, ¿en cuántos años de pronto Colombia podría ser impactado? Bueno, pero nosotros no nos hemos hecho ni la pregunta. Tenemos que empezar a lanzarnos y empezar a responder desde la planeación, desde nuestro conocimiento, cómo nosotros podríamos responder. Ya Estados Unidos hace rato está trabajando en cómo puede ya atacar y cómo destruirlo pues en el espacio y etcétera. Nosotros también deberíamos estar al tanto de todo este desarrollo desde la gestión de los riesgos y el manejo de las emergencias. Están las geohazards, están las ambientales y las químicas y biológicas. Y aquí estamos a pasar al tema de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces solamente como un overview, como una revisión general de estos conceptos, y tenemos la evolución del concepto de vulnerabilidad. Y ahí les recomiendo a un autor que se llama Birkman y también a Cotter, ¿cierto? Y para que ustedes los revisen, los analicen. Obviamente en nuestra escuela latinoamericana está Label, está Wilson Chávez, ustedes lo conocen, y está Cardona, que están desde la escuela. Ahora sí, yo sí les hago una recomendación muy importante. Cuando ustedes lean estos autores, porque uno quiere entender un poco mejor cómo funciona esto, entiendan la escuela en la cual están cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, Cardona está mucho más de la escuela probabilística, mucho más, él se define, se identifica más como un tecnócrata, desde la parte tecnocrática, ¿cierto? Está Wilson House, que trabajan juntos y colaboran y todo,
pero él se identifica desde la parte social, desde la parte de la política ecológica, un poco más desde la teoría crítica de los desastres, desde la sociología de los desastres. Y ustedes están viendo también, Label está allí con la red, que es desde la Escuela Latinoamericana, que son los pioneros y que han generado mucha información desde la gestión de los riesgos en Latinoamérica. Entonces, quiero que vean un poco que cada concepto y cada discusión tiene autores, tiene científicos, investigadores que se casan por una línea, ¿sí? Se casan por una línea. Hay unos que son más holísticos integrales, pero hay otros que van mucho desde lo físico y otros que van mucho desde lo social y lo crítico. Este curso queremos resaltar la dimensión humana y social y participativa. Y se le ha pedido a cada uno de los conferencistas que hagan el esfuerzo, que no debería ser un esfuerzo, pero que resalten dentro de su presentación la parte humana. ¿Por qué? Porque el cambio y la transformación en realidad depende de cada uno de nosotros. Y allí es donde queremos llegar, ¿sí? Hacer ese cambio. Entonces, la vulnerabilidad. Resulta que este autor en el 2005, ya está un poquito, hay que buscarle sus artículos más actuales, pero en general funciona en la evolución del concepto de vulnerabilidad, y él genera estos círculos, estos ángulos, y dice, bueno, el concepto de vulnerabilidad, que en realidad es la predisposición, ¿cierto?, de un grupo, un individuo, un sistema, ¿cierto?, que pueda sufrir un daño. O sea, hay unas características, una fragilidad, una susceptibilidad que lo hace o que la hace más susceptible o frágil frente a otros, ¿cierto? O cómo se va construyendo esa vulnerabilidad. Entonces, primero iniciamos como un entendimiento de esa vulnerabilidad como un factor interno, ¿cierto?, de riesgo, ¿sí? Y acá ahí vamos a ver cómo empieza a generar. Cuando nosotros iniciamos desde los 60, empieza en Estados Unidos a empezar con este Emergency Management, ¿sí? Empieza a generar todo este movimiento, pero en el marco de la Guerra Fría. Y empiezan a generar todo esto desde un enfoque, desde la coordinación, desde la parte organizacional, ¿sí? Y empiezan a generar todo este conocimiento del Emergency Management, pero todavía el tema de riesgo, ¿sí?, no estaba dentro de eso. Nosotros desde Latinoamérica sí hemos traído muy fuerte un pensamiento crítico, social y de desarrollo, atacando y criticando mucho el modelo extractivista al que hemos sido sometidos históricamente, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a conectar los procesos históricos que han habido en Latinoamérica frente a los grandes poderes, Europa, Estados Unidos y otros, ¿cierto?, cómo nosotros aproximamos y entendemos esa influencia de la gestión de los riesgos. Ahora bien, volvemos acá, vulnerabilidad como factor interno, ¿sí?, y una característica interna del individuo del sistema. Pasamos y empieza a decir como widening the concept, ¿sí?, como esa amplitud, cómo se amplía el concepto de vulnerabilidad porque va integrando. Y empieza vulnerabilidad como probabilidad de sufrir daño, ¿sí? Es central el individuo, pero ya ahorita sí introduce la idea del riesgo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de riesgo, no es lo mismo que hablamos del manejo de la emergencia, porque el riesgo nos lleva a pensar el antes de que suceda ese desastre, antes de que se materialice ese riesgo. Ustedes esto también lo van a escuchar mucho. Acá es antes de que esto todo se dé y que todo lo que veamos es destrucción, pérdidas de vidas, pérdidas humanas. Antes de eso está el riesgo. Y por eso nuestro objetivo es entender muy bien el riesgo para disminuirlo, ¿sí? Ahora bien, hay unos nuevos conceptos: la tolerancia del riesgo, la aceptabilidad del riesgo, el riesgo sistémico. O sea que la naturaleza del riesgo ha cambiado, ¿sí? Y eso lo vamos a hablar de a poquito y les estoy contando así, les estoy dando como muchas cápsulas de información, pero porque para mí es importante que cada uno se lleve como todos estos cambios, dinámicas y movimientos que se han dado frente al entendimiento de la gestión de los riesgos. Después se pasa a la vulnerabilidad como relación entre susceptibilidad y la capacidad de afrontamiento. Cuando nosotros vemos que ya empiezan a hablar de capacidad de afrontamiento, nosotros que vemos capacidades, ya empezamos a hablar de resiliencia, ¿sí? Entonces empieza otro concepto que viene acá. Entonces son muchos conceptos y resulta que nosotros también desde la gestión de los riesgos, cuando nosotros vamos a hacer entrenamientos, capacitaciones, dice, pero qué complejidad, ¿cierto? Qué complejidad para poder trabajar en gestión de riesgo.
pero resulta que sí tenemos, nosotros que estamos acá directamente, estamos interesados en generar proyectos, hacer acciones, trabajar con la comunidad, necesitamos entender todos estos conceptos, pero también ustedes están llamados a hacer la conexión con cómo lo entiende la comunidad, ¿cierto? La comunidad históricamente ha entendido el riesgo. Este es un sistema que se propone para hacerlo operativo, para poderlo avanzar, para poderlo disminuir. Es una forma de nosotros visualizar, pero esto siempre lo han entendido las comunidades, los grupos técnicos ya tienen su concepción de riesgo, de mitigación, tienen su concepción de adaptación, de ajuste. Cómo nosotros empezamos a alinear desde lo que nos enseña la teoría, las escuelas de pensamiento, a lo que está ocurriendo en el territorio, porque el Delmore está todo el tiempo allá hablando con la gente, ¿cierto? Entonces, pero yo cómo hago para alinear lo que me dice la teoría en mi práctica, ¿cierto? Esa es nuestra tarea y que cada uno acá tiene que empezar a hacerlo. Ahora, la vulnerabilidad como una estructura múltiple. Ya no es solo una característica de las personas, sino de sistemas completos. Empezamos ya a mirar cómo se mete el tema del pensamiento de sistema, el pensamiento complejo. Desde los 70 a los 80 empiezan a analizarse unos intelectuales, empiezan a decir, no, pero es que no podemos pensar en un individuo, en una organización, o en una sistema, pero como un sistema. Muchos componentes, ¿cierto?, que están conectados y tienen interdependencias, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar de manera distinta las causas, ¿cierto?, las definiciones y las interpretaciones del desastre y del riesgo mismo. Porque antes decíamos, no es una sola causa, es por culpa del huracán, ¿cierto? Eso sería solamente vamos a echar la culpa al huracán. De verdad puede ser, yo creo que hay una complejidad, ¿cierto? Y tenemos que empezar a entender cuáles son todas esas partes del sistema que están configurando ese riesgo para que nosotros desde la gobernación, desde Coralina, podamos llegar y decir, no, es que esto toca trabajarlo, es que esto es gestión de riesgo, es que algunas veces no sabemos qué es gestión de riesgo. Si está trabajando en Corales, eso es gestión de riesgo. Si usted está trabajando con Secretaría de Educación, eso es gestión de riesgo. Si usted está trabajando con las cosas, eso es gestión de riesgo. Pero nosotros mismos tenemos que defender la gestión de los riesgos, porque algunas veces llega, no, esto es adaptación a cambio climático, mitigación de cambio, eso es gestión de riesgo, desastre. Pero no, ¿qué pasa? Que nosotros hemos crecido bajo una visión fragmentada que trabaja en silos y por disciplinas, ¿sí? Y yo pues prácticamente así crecí porque era o aquí o allá, y cómo me entendía si me iba para acá, y si me aceptaban si iba para acá, pero entonces ¿qué hago aquí? Pero yo seguía con el tema de gestión de los riesgos, pero también moviéndome entre cómo me podía yo incluir, ¿cierto? Y resulta que nosotros, la seguridad es gestión de riesgo, ¿sí? Nosotros en este momento, con toda la sociedad de astrólogos de Colombia, a la cual hago parte, ahí están todos unidos y la idea es cómo llevamos al centro del desarrollo la gestión de los riesgos. ¿Cómo hacemos que en realidad haya transformación y que cambie? Si nosotros logramos que en el plan de desarrollo la gestión de riesgos sea transversal, ¿cierto? No es que nos pongan un capítulo y un párrafo allá en una esquina, ¿cierto? No es que nos den 100 millones y con eso gestión de riesgo logramos avanzar. Sí, estoy dando ejemplos que obviamente que no estoy hablando del plan de desarrollo actual. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que asegurarnos que el tema se incluya y que no se incluya en un capítulo y en un párrafo, sino que se mire de manera transversal, porque en realidad seguridad es transversal. Y esa es la lucha que cada una de las personas que trabajan en gestión de riesgo tienen que empezar a dar, a entenderlo mejor, pero también a entender que cada uno, el trabajo que hace Delmore hace parte de todas las secretarías de la gobernación, porque está hablando de vida, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos? Entonces en nosotros está la forma de entenderlo, pero ¿cómo conecto esto? Y ahí es donde nos toca la dificultad. ¿Cómo hago yo que la Secretaría de Agricultura, estoy haciendo ejemplos, entienda que gestión de riesgo también tiene que ver con ello? ¿Cómo hago que el Ministerio, el Secretaría de Hacienda entienda que todo lo que tiene que ver con finanzas tiene que ver con gestión de riesgo? Y esto es un empuje que nosotros estamos tratando de hacer, una lucha para ponerlo en el centro. Pero eso lo podemos hacer si entendemos los conceptos. Y aquí pues la idea es, llegamos a este punto en donde el concepto de vulnerabilidad es un concepto multidimensional.
¿sí? Conceptos medicinales son muchas dimensiones que se integran, que se conectan, y nosotros vemos estudios que son estudios de vulnerabilidad que prácticamente se basan en el estudio de la dimensión física. Entonces vemos un avance a las estructuras, ¿cierto? A cómo está el techo, a cómo está la pared, tiene 2 pisos, tiene 3 pisos, cuántas ventanas tiene, y empezamos, son ejemplos pequeños, hay mucho más complejidad allí, pero empezamos, esa es la dimensión física de la vulnerabilidad, ¿cierto? Y nosotros vamos, no, por la dimensión social, ¿cómo la integramos? La dimensión social, la pobreza, la capacidad económica, entonces nosotros tocamos mirar los estratos socioeconómicos, el nivel de educación, ¿cierto? La dependencia, cuáles personas están allí habitando en la casa, son niños dependientes, niñas dependientes, son adultos mayores, qué personas hay allí, y vamos viendo la dimensión institucional, pues cuando ya hacemos un zoom y miramos a la institución, hay una Secretaría de Gestión de Riesgo, los secretarios de despacho están atendiendo a los comités departamentales, a los consejos departamentales de riesgo, no asisten, no participan, no hay interés, ¿cierto? Quiénes están allí, quiénes no, tienen sus planes, instrumentos de planificación, etc. Y hay muchas dimensiones, entonces cuando ustedes ven ahí estudios de vulnerabilidad que son integrales, ¿cuántas dimensiones? Cuando ustedes miren, revisen cuántas dimensiones están revisando acá para entender la vulnerabilidad. Solamente una, solo 2, y cuál es el enfoque que tienen, ¿no? Yo me inclino más hacia la parte física, entonces ustedes ya saben que este estudio les va a dar una visión solamente desde infraestructuras, pero no les está dando la parte social, económica o política organizacional, ¿cierto? Pero ya todos los estudios sirven, pero uno tiene que saber para qué utilizarlos, ¿cierto? La vulnerabilidad diferencial, entonces nosotros no tenemos a un archipiélago homogéneo con un nivel de vulnerabilidad. Bueno, uno puede decir que el nivel de vulnerabilidad porque uno conoce el territorio, porque ha habido bajo progreso, de pronto hay unas debilidades, que uno puede decir en general, yo podría decir que hay una vulnerabilidad, porque conozco que hay una amenaza, porque conozco que ahí todos están viviendo, la mayoría está viviendo en el borde costero, somos una isla, entonces uno podría pensar que listo. Aquí, pero si uno hace el estudio específico con unos indicadores, unas dimensiones, hay unos barrios que son más vulnerables que otros, dependiendo de los indicadores que usted estudie, ¿cierto? Que usted revise. Entonces sí va a haber una diferencia, y debería haber una diferencia porque nosotros todos no somos iguales, y entonces allí empezamos a mirar qué es lo que está ocurriendo. Pero si uno habla de manera en términos generales, uno puede decir, bueno, pues porque ya entiendo que la amenaza, ¿cierto? El potencial de que este huracán, que estamos en el camino, que ya tenemos la experiencia histórica, que hemos aprendido que puede ocurrir, ¿cierto? Que tenemos unas instituciones algunas veces muy débiles y que necesitamos mucha ayuda de afuera, ¿cierto? Hay muchas variables que nos pueden llevar a la conclusión y decir, bueno, vamos como en un nivel de vulnerabilidad de manera general. Vamos a hacer un zoom, vamos a encontrar muchas diferencias de cómo se configura esa vulnerabilidad. Y que es dinámica, nosotros tenemos estudios que tienen una mirada del 2000. ¡Pum! Esa es una mirada. La vulnerabilidad cambia año tras año. También hay muchos autores que nos hablan de cómo el riesgo, cómo la vulnerabilidad se empiezan, son dinámicas que son de día a día. Es un tema que se construye diariamente, de prácticas que hacemos. Y también pues es una invitación a mirar esa cultura de la gestión del riesgo. Cómo día a día yo construyo e incremento el riesgo con las acciones. Cómo la gobernación, desde todos los contratos que saca, reduce el riesgo o lo aumenta, ¿cierto? Esa es otra mirada, son unas preguntas que uno se puede hacer. Pero hay que hacerlas. Y esas no se están haciendo, ¿cierto? Cuando saca este contrato, si yo transversalizo la gestión de los riesgos, ¿este contrato va a reducir o va a incrementar el riesgo? ¿O cómo puedo yo asegurarme de que solo va a apuntarle, o al menos la mayoría, un gran porcentaje, a reducción de riesgo de desastre, ¿cierto? ¿Cómo hago yo? Y ese pensamiento necesitamos transversalizarlo en las instituciones también. Como desde los bomberos, nosotros cuando atendemos la emergencia, podemos en nuestro actuar reducir y no aumentar, ¿cierto? A veces en la práctica de cómo lo hacemos, podríamos aumentar la vulnerabilidad de las personas, ya sea de las personas aledañas u otras que tengan una afectación, o cómo podríamos hacerlo mejor en el sentido de que cada vez que actuemos
se reduzca la vulnerabilidad y el riesgo por lo tanto. Listo, vamos a ver si alcanzo. Igual ya estoy dando los mensajes de todo. Y tenemos el riesgo, esta no la alcancé a traducir, en realidad mis diapositivas la mayoría son en inglés, las puse en español, para no entrar con el camello del inglés y el español acá en la cabeza, pero acá tenemos el riesgo y ustedes ya lo conocen. Esta es una florecita que ustedes la ven, que son los principales ángulos, no son los únicos, pero son los principales que nos ayudan a entender. Tenemos la amenaza acá, la exposición, la vulnerabilidad, pero también cuando hablamos de riesgo nos lleva a hacer un proceso y es cómo identificamos el riesgo, ¿cierto? Porque hablamos de qué es esto, el potencial, la posibilidad de que pueda, que la vulnerabilidad, la amenaza, la exposición en un momento dado se junten y ¡pum! Se pueda materializar, hay un trigger, ¿cierto? Y se dan los daños, las pérdidas y todo ocurre, ¿cierto? El desastre se configura, se materializa. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder ver los escenarios de riesgo? Y ahí es que la ONG de Seguro con Tatiana nos va a ayudar, es que tienen una guía muy sencilla para que nosotros nos pongamos las gafas de riesgo, ¿cierto? Cómo yo puedo caminar y cuando yo voy caminando voy viendo que ahí hay un potencial, veo la amenaza, veo que hay una infraestructura vulnerable, una comunidad vulnerable en situación de vulnerabilidad y veo que hay una gran probabilidad, un gran potencial de que allí se haya un daño, ¿cierto? Un daño. Ese es un punto. Yo voy caminando y yo lo puedo ver. Cuando lo ven en la costa, la erosión costera, ustedes pueden identificarlo, ¿cierto? Cuando ven a Arturo que coloca tantas fotos en Facebook, ¿cierto? Y él coloca y dice, pero acá hay un potencial de que se pueda ocurrir esto, ¿cierto? Y uno empieza a mirar, no, por aquí veo la amenaza, el riesgo, la vulnerabilidad, la exposición, aquí puede pasar. Entonces, esto se está trabajando, no se está trabajando, está incluido en el plan de gestión de riesgo de desastres, en el plan departamental, en el plan municipal, se está haciendo algo. Entonces nosotros tenemos que empezar a identificarlo, después de que lo identifico lo priorizo, después lo evalúo, ¿cierto? Lo estimo, lo evalúo. Cuando entro a evaluar es cuando ya empiezo a decir si es alto, medio, bajo, lo identifico, la intervención, ¿cierto? Las medidas, las measures que tú vas a tomar para empezar a actuar en el territorio, ¿cierto? ¿Qué acciones, qué medidas de intervención vamos a incluir? Y aquí es cuando vienen todos los expertos y expertas, Nature-Based Solution, ¿cierto? Sociological Thinking, Sociological Systems. Y nosotros, bueno, ¿cómo vamos a hacer esas medidas para reducir? Y tenemos el manejo y la evaluación. ¿Quieres, Julie? Y tenemos pues aquí ya incluir esta, para no dejarlo por fuera, porque ese es el término que en este momento está de tendencia. La agenda internacional, el Acuerdo de París, la agenda urbana, el MCR 2030, todos, el marco de Sendai, están apuntándole a que todos debemos ser más resilientes, ¿cierto? Pero ese concepto, ¿qué es? Yo ahorita que estaba en una conferencia me preguntaba una persona del público y me decía, pero entonces ¿seguimos con vulnerabilidad o trabajamos resiliencia? Porque es que me vienen muchos conceptos, muchos términos hacia dónde vamos. Y resulta que no es uno o el otro, son los dos, ¿cierto? Pero tenemos que avanzar a entender bien las diferencias y cómo los complementamos, ¿cierto? La vulnerabilidad es muy importante y es una lucha que se está dando en este momento desde Latinoamérica para que no lo quiten, no lo desaparezcan. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad nos lleva, recuerden, condiciones preexistentes, históricas, ¿cierto? Y eso es fundamental para este territorio étnico, ¿cierto? Raizal. Nosotros necesitamos que la historia siempre esté presente para que se reconozcan las debilidades en un sentido, pero también las fortalezas del territorio, de cómo se han configurado desde los años 60, desde que llegaron acá los primeros pobladores, cómo se ha configurado ese riesgo. La vulnerabilidad abre el espacio en esta fórmula y en este sistema un poco complejo para que se entiendan los procesos históricos de colonización, el racismo, ¿cierto? Para que se entienda todo esto y todas las dinámicas, el extractivismo y todo este tema crítico de procesos del desarrollo que vienen y hacen parte de esa configuración de riesgo. Pero ¿qué pasa con resiliencia? Claro, vienen otros pensadores y dicen, pero no podemos solo quedarnos a empezar en esa parte.
tenemos que pensar en las capacidades, ¿cierto? A pesar de que pasó IOTA, la población raizal y la población isleña mostró una resistencia muy fuerte. No nos podemos olvidar de eso. Y entonces también hay indicadores de resiliencia, estudios de resiliencia, de cómo las personas, los sistemas se adaptan, ¿cierto? Entonces usted tiene un proceso que ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Es una fórmula muy sencilla y mucho más compleja, pero ustedes pueden ver que un sistema recibe este shock, ¿cierto? Como el evento, ¿cierto? Se recibe, lo resiste, lo afronta, lo resiste, pero tiene que ajustarse un poco, ¿cierto? Es un proceso. Después me adapto, lo absorbo, me adapto, transformo, aprendo, y todo ese proceso incluye la resiliencia, ¿sí? Entonces aquí están diferentes cosas. Yo lo absorbo, ¿cierto? Lo ajusto, me recupero, pero en este proceso yo voy haciendo múltiples cambios, ¿cierto? Que están ocurriendo, por ejemplo en Providencia en este momento, deben estar ocurriendo una serie de ajustes y transformaciones para poder recuperarse, y hacen parte del proceso de la resiliencia del pueblo raizal y de la población isleña. Aquí hay un proceso de aprendizaje gigante, ¿sí? Que nosotros tenemos que mantenerlo y siempre mantener en memoria, y nosotros nos adaptamos, pero la idea no es seguir, miren esta línea, no es que sigamos igual que antes, y no deberíamos. Y esto es una crítica fuerte que se hace. Nosotros debemos transformarnos a algo mejor, ¿cierto? Algo, va a decir, algo entre comillas, a una situación, a un momento. Nosotros, cuando nos pasó IOTA, no teníamos ningún instrumento de planificación en pie. Ni siquiera habíamos pensado que eso podría ocurrir, no habíamos planeado, nos habíamos sentado acá en una mesa a decir, bueno, si llega a ocurrir el desastre, entonces, si eso pasa, ¿cómo queremos reconstruir Providencia? ¿Cómo quisiéramos reconstruir Santa Catarina? ¿Cómo quisiéramos reconstruir San Andrés? Eso todavía no lo hemos hecho, porque no queremos hablar del tema. ¿Cómo nos sentamos y decimos, bueno, se va a destruir, se borran todas las casitas de San Andrés? Y a mí me dicen, bueno, pues es muy fatalista, no hable de eso, pero ¿por qué dice eso? No, a mí me hacen al lado. Y a los que estamos trabajando en gestión de redes, ya viene un negativo, no, hecho por un ladito. No, tenemos que pensar, porque puede ocurrir, ya pasó en Providencia, puede ocurrir acá, entonces ¿por qué no nos sentamos a pensar de que cuando eso ocurra, cómo queremos reconstruir San Andrés? Esos procesos que son difíciles, abstractos, complejos, nos llevan a decir, ya el hotel que estaba aquí, si eso llega a pasar, lo ideal es que no se volviera a construir allí, porque allá había un conflicto, ¿cierto? Entonces podemos empezar a planear cómo quisiéramos un San Andrés en su recuperación y su reconstrucción. Eso todavía nosotros no lo estamos hablando, y creo que estamos un poco como ajenos como a que eso se pudiéramos sentarnos a discutirlo. Entonces hay un ejercicio muy sencillo, pero no sé, creo que sí me alcanza el tiempo. Un ejercicio muy sencillo, de pronto ustedes ya lo han hecho, de pronto ya lo he hecho con ustedes, me gusta hacerlos antes como para tener la claridad que al menos hemos copiado con esto. Vamos a preguntarles, ¿ustedes qué ven allí? Alguno que hace la mano, a ver, ¿qué ven allí? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le ocurre? A ver, Delmo, ¿qué ves allí tú? Michelle, ¿qué ve allí? Es una montaña, una volcán se va a desprender ahí. Sí, una montaña con una piedra que se va a desprender de ahí. Que se va a desprender de allí. Que en cualquier momento se puede venir. Claro, entonces nosotros podríamos decir que de pronto acá existe una posibilidad, ¿cierto?, de que esta roquita se pueda caer, ¿cierto? O sea que sí. A ver, pero la pregunta es, ¿hay amenaza o no hay amenaza? Sí. ¿Sí? ¿Y quién podría ser afectado? No, pues la gente que vive cerca. ¿Pero dónde hay no hay gente? No, pero la gente que tal vez trabajan por ahí. ¿Sí? Pero en esa gráfica no hay gente. No. ¿Sí? Pero entonces ahí eso es importante, porque hay unas personas, algunos estudiosos que nos dicen, si aquí no hay gente y que no se puede afectar, no hay amenaza, ¿cierto?
Pero cada vez que yo hago este ejercicio, los ecólogos, los biólogos me dicen, ahí hay un ecosistema, ¿cierto? Entonces sí es una amenaza, porque hay un ecosistema. Entonces, y también están los que me dicen del monito, pero ahí hay casos. Yo le digo, ¿dónde está? Ah, pero en tu pensamiento, porque sabes que casi todo está urbanizado, ¿cierto? Pero entonces es importante tener la diferencia. A nosotros dicen que es un fenómeno amenazante, y cuando vemos, ustedes ven que cuando va a haber una onda, una depresión que se está formando, y dependiendo, hay unos escenarios que tenemos en el protocolo de huracanes que nos dicen, si entra la cuenca del Caribe, si entra el Mar Caribe, presenta el escenario, el escenario de riesgo, y empieza generando los boletines de información de lo que nosotros tenemos que hacer. Y ellos, como si ese huracán va para arriba y no entra, el escenario cambia, ¿sí? ¿Cómo entendemos la amenaza? Es importante, si quieres seguimos en el otro. Y aquí, ¿hay una amenaza? Sí. Claro, y entonces pensemos que también hay ecosistemas, ¿cierto? Entonces aquí esta roca, si se llega a caer, algo lo detona, ¿cierto? Un terremoto o unas fuertes lluvias, se detona, se va a caer y va a afectar esta población. Ustedes se pueden imaginar acá que pueden haber 1000 casitas, ¿cierto? Imagínense el clip, ¿cierto? Entonces el escenario de riesgo, solamente entenderlo bien un poco y empezar a complejizarlo. Son ejercicios muy sencillos, unas imágenes que yo cogí de OCHA y que siempre las incluyo cada vez que trato de explicar estos conceptos para que no nos confundamos. Si quieres darle en el próximo. Y acá, ¿qué vemos, cierto? Entonces aquí ya lo que vemos es el desastre, ¿cierto? Eso ya se cayó la roca, afectó una casita, una familia y ya. El riesgo, el escenario de riesgo que habíamos visto, porque había un potencial, una posibilidad de que la roca cayera, ya se cayó, ya se materializó el riesgo, ya pasó. Si quieres darle. Y cuando nosotros vemos eso, mezclamos con una fórmula, es algo muy sencillo, pero empezamos a mirar, bueno, ¿y dónde está la amenaza? El sistema vulnerable, ¿cierto? Que nos daba el riesgo, pero cuando ya ocurre, ya pasa el desastre. ¿Cómo lo estudiamos, cierto? Entonces nosotros tenemos que mirar el evento amenazante, ¿cierto? Empezamos a estudiar todo este tema geológico, qué es lo que ocurrió acá, dependiendo del tipo de amenaza, y empezamos a evaluar y a estimar, dependiendo de las experiencias pasadas, los monitoreos, las modelaciones, que está en un área de riesgo alto, que está en un área de riesgo medio y que está en un riesgo bajo, ¿cierto? Ahora sigue la próxima gráfica. Cuando nosotros empezamos ya a darle eso, nosotros empezamos a generar medidas de intervención, ¿sí? Esto es algo muy sencillo, es un ejemplo muy sencillo, es mucho más complejo, pero al menos nos ayuda, o al menos a mí para explicar mejor. Y entonces aquí yo coloco, tengo que definir, ya sé que hay un escenario de riesgo, tengo que definir las mejores intervenciones que me ayuden a reducirlo. Para eso pues yo me voy a apoyar en los planes de agendas internacionales, en los planes de orden nacional, departamental, hasta municipal. Se van a apoyar en soluciones basadas en la naturaleza, todo el protocolo, y empiezan a mirar el tema de percepción de riesgo, el tema de la comunicación de riesgo, el tema del financiamiento, el tema de transferencia de riesgo, y empezamos a mirar que acá podemos proponer, que hay un ejemplo muy sencillo, es que bueno, entonces yo voy a atar la roca, ¿cierto? Entonces eso es una medida de intervención, pero eso también es llamado a decir que no se puede proponer una sola medida, se tienen que proponer medidas integrales, ¿cierto? Entonces yo digo, no, pero voy a trabajar reforestación, restauración y regeneración de ecosistemas, pero también voy a hacer unas soluciones híbridas y voy a colocar aquí un muro, que si esto se llega acá, esto me falla, esta no me logra recoger todo esto, igual va a ocurrir el movimiento en masa, pues yo lo puedo atacar acá, lo puedo acoger con un muro de contención. Pero a pesar de eso yo tengo que trabajar en sistemas de alerta temprana, en redes de comunicación de riesgo, y estas personas acá que ya se movieron, ¿cierto? Yo aquí hice un movimiento, ¿cierto? Un movimiento voluntario para poder alejarlos del área de riesgo alto en el que estaban.
Y aquí pues estas personas ya tienen un plan de evacuación, un plan de gestión de riesgo, un plan de emergencia familiar y empiezan a empoderarse. Este es un escenario muy corto, muy escueto de lo que implica hacer medidas de intervención en gestión de riesgo de desastre. Yo creo que acá es un ejercicio ya sencillo y voy a cerrar aquí. Es, para ustedes, ¿cuál es la amenaza? Vamos a empezar con esta imagen. ¿Cuál es la amenaza aquí? Entonces sería el río o la posibilidad de que haya unas lluvias muy fuertes y que ese río eleve el caudal y pueda afectar, ¿cierto? Entonces esa es la forma en que definimos la amenaza. ¿Cuál es la vulnerabilidad? En esa imagen, la primera de acá. ¿Cómo? La ubicación de las casas. Entonces acá tenemos unas casas que prácticamente están encima del río, ¿cierto? Sí. Entonces aquí hubo unas decisiones, unas dinámicas económicas, políticas, ¿sí? Sociales, de educación también, y están prácticamente dentro del... O sea que si llegan a unas lluvias fuertes, este río aumenta el caudal y puede afectar a una población vulnerable que está expuesta a esta área de influencia de inundación de este río, ¿sí? Ahora, ¿qué ven acá? No sé si logran ver la imagen acá. ¿La logran identificar de dónde es? Este es en Simpson Well. En Simpson Well. Y si usted, no sé si lo logran ver, este es un goli que está acá. ¿Sí ven? Acá va pasando un goli, no sé si se logra ver, pero resulta que es casi que la misma imagen que acá. Acá pasa el goli y acá tenemos unas personas que construyeron encima del goli. Pero ¿qué pasa? A mí me gusta mostrar esta imagen porque, uno, los golis pasan en San Andrés. No todo el mundo conoce que es un goli, no todo el mundo sabe la dinámica del goli, lo saben las personas de acá, ¿cierto? Nosotros sabemos que es algo que ocurre, que se forma cuando empieza a llover fuertemente. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Esto estaba seco. Ustedes dirán, no, pues o lo desvío o me hago ahí porque de pronto no va a llover, la sequía está fuerte, no va a pasar, ¿cierto? Pero ahí hay una población que está, hay una amenaza, una población expuesta y una población vulnerable a pesar de que ustedes no ven el río. ¿Sí? Esa es como la idea con esto. Si ustedes van a Simpson Well o donde están los golis, ustedes pueden ver los escenarios de riesgo, pero también una persona que viene de afuera puede construir ahí y piensa que está segura, porque está seco, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves, Diego? Bueno, como tú lo has dicho, una persona que viene de afuera no reconoce esos riesgos porque son costumbres que no están en Colombia, que digamos, no es lo mismo. El goli nada más se genera, es como un río, se genera cuando hay mucha lluvia. ¿Me entiendes? Es como el riesgo allá en la laguna, mucha gente, la calle, la laguna está lejos de la calle, pero cuando haya mucha lluvia, anteriormente las dos lagunas se unían. Y era un riesgo grande para la gente que tenía esos negocios pequeños allá afuera. Y uno lo sigue viendo también en el Countryside, también al lado de toda la calle hay unas bocaduras que si uno lo mantiene limpio el agua corre libre, pero si no el agua siempre despega y si la gente vayan a construir lo ven seco, pero el día que cuando empieza a correr el agua y construyen al borde pueden ser afectados también. Exacto, entonces hay una importancia y un valor importante en el conocer el territorio, ¿sí? Y yo quiero darle prioridad a eso, es porque nosotros, las personas de acá, son los que conocen el territorio, ¿sí? Y solo con nuestro conocimiento es que gestión de riesgos se puede hacer. Y eso es valioso. Tienen que buscar muchos ejemplos, algunas veces me toca buscar muchos ejemplos para poder sacar adelante eso, para lucharlas, tienen que incluirnos. Gestión de riesgo no se puede seguir haciendo desde el centro, ¿cierto? Tienen que incluirnos porque nosotros conocemos cómo funcionan los fenómenos amenazantes, cómo funcionan los eventos amenazantes,
cómo funcionan las dinámicas de población, de urbanización, de asentamiento acá en las islas. Y esto es importante. Este es un ejemplo tanto para que vean ustedes que uno dice acá, esto es como una imagen del interior, ¿cierto? Pero acá es lo mismo, solo imaginen el Goli cuando ya está activo, ¿cierto? Bueno, y aquí los dejo para darle paso al profesor Andrés Osorio.